para que la política de pymes no sea parte del asistencialismo del gobierno, sino sea parte de una inteligente política económica, como lo es en Estados Unidos y como es en los principales países europeos. O sea, que realmente compensan las distorsiones del mercado, generando certidumbre sobre las pymes. ¿Cómo lo hacen? A través de institutos que estudian los distintos mercados y, por lo tanto, proveen a los bancos de información y también proveen de garantías, con lo cual los bancos se animan a prestarle a las distintas actividades porque cuentan con garantías que no resultan quebrantos, como el FOGABA que ha impulsado Brown en su época de ministro. No es un mal negocio dar garantías. Si se analizan correctamente, entonces se puede realmente recuperar los fondos. Y cuando uno analiza una actividad, por ejemplo la textil o los lácteos o otras actividades como la turística, una vez que uno analiza el sector, después analizar cada una de las empresas es sumamente sencillo y se pueden proveer garantías. Esta es la lógica atrás de las agencias de garantías y de las agencias que asisten a las pymes. Es entender que si tuviésemos conocimiento de esto, realmente el mercado espontáneamente las estaría financiando. Creo que esto es un tema central porque, insisto, nos saca de la categoría del asistencialismo para ponernos en la categoría de realmente ser de los más capaces. Ustedes son muchos seguramente empresarios pymes, yo lo he sido una gran parte de mi vida. Yo he visto en pequeñas empresas que tienen una eficiencia, una productividad, una austeridad que realmente sería la envidia de muchas de las empresas más grandes. Entonces, realmente esto que se explica por la vocación, por esta vocación casi animal, como decía el mismo Keynes, ¿no?, que eran los instintos animales lo que movían a la gente a producir eficientemente, no un frío cálculo de rentabilidad, ni la tasa de interés, ni la tasa de retorno de una inversión. La mayoría de nuestras inversiones no las hacemos mirando la tasa de retorno, sino la vocación de hacer las cosas bien. Y yo creo que esto realmente es lo que explica el enorme potencial que tienen las pymes. Por eso creo que es importante entender, como lo menciona en este cuadro, que estas fallas de mercado hacen que sea caro estudiar a las pymes, hay información asimétrica, esto genera problemas en las tasas de interés, de riesgo, pero también genera problemas en la comercialización. Obviamente las pymes no tienen toda la comunicación sobre los mercados internacionales, no podrían nunca tenerla, por eso el Estado puede realmente también acá ser un puente y abastecer de información, como este productor de mozzarella que yo les contaba, que ni siquiera sabía que su producto terminaba en Estados Unidos. El Estado italiano se había hecho cargo de todo este tema y realmente este señor tenía un buen ingreso porque su producto se vendía en Estados Unidos. También hay enormes externalidades negativas por tamaño. O sea, las empresas grandes a veces pueden lograr a través de sus lobbies, o siempre legalmente, no me refiero a cosas ilegales, pueden lograr mecanismos de entrada a los distintos mercados. Los tamaños de los productos, la forma del diseño de las etiquetas. ¿Cuántas veces nos encontramos, hablo sobre todo del negocio agroindustrial porque es en el que más me he movido, cuántas veces encontramos que a lo mejor por desconocimiento de estos temas no podemos ingresar o ingresar a un mercado nuevo genera unos costos inaceptables para una pequeña empresa? El costo de cambiar una etiqueta, que a veces es una norma, bueno, a veces es inaccesible para una pequeña empresa estar cambiando la etiqueta porque se tiene que adaptar a otro mercado. Son todos temas donde realmente la empresa pequeña sufre exageradamente, no carece de la asistencia que necesita para superar esta discriminación. Cuando vamos al tema del financiamiento, realmente los números son alucinantes, ¿no es cierto? La división de los créditos, las tasas de interés, ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, tomado sobre un estudio hecho hace unos años, pero que no ha cambiado nada, cómo la tasa de interés de las empresas pequeñas españolas es apenas mayor de las empresas grandes. En cambio, en la Argentina, la tasa de interés de las pequeñas empresas es 2,5 veces la de las empresas grandes. O sea, estamos hablando de por qué vemos a lo mejor productos españoles o de otro origen en nuestros mercados y por qué esto no es fácil de reproducir hacia afuera. Y cómo se asignan el crédito. Las pymes reciben poco crédito a plazos muy cortos por este tema de la ignorancia. Entonces la forma de cubrirse es, le cobro más y le pido que venga a devolvérmelo dentro de un año o dos, con lo cual desaparece ese incentivo a la inversión y entramos en un círculo vicioso. Y finalmente está lo que ahí digo, que terminan pagando 2,6 veces más que las empresas grandes.
Los costos laborales son altos en la Argentina, pero los costos laborales golpean mucho más a las pymes que a las empresas grandes. La esencia de la pyme, justamente, es tener una carga laboral mucho mayor que las empresas grandes, que son mucho más capital intensivas. Yo suelo decir, y lo mencioné el otro día que me invitaron a hablar en el Congreso, en el Senado de la Nación, cuando se estaba debatiendo el tema de las retenciones, mencioné que un cajón de manzanas tiene más mano de obra incorporada que un televisor, lo cual a lo mejor puede sorprender a algunos de ustedes. No es que estoy en contra de la industria electrónica, pero en la industria electrónica, que se hace todo automatizado, hay un gran gasto de capital en la máquina que estampa todas estas placas y que se arman casi automáticamente, y finalmente habrá un señor que lo pone en una caja de cartón, si es que lo hay, si es que no lo pone la máquina automáticamente. En cambio, en una caja de manzanas hay el que la bajó, la recolectó del árbol, el que la envuelve, el que la cierra, etcétera, y hay más salario, no proporcionalmente, en términos de pesos, hay más salario pagado en una caja de manzanas que en un televisor que cuesta mucho más. Tengamos en cuenta eso. Si nuestro problema es la pobreza, si nuestro problema es el desempleo, tenemos que tener una política que aliente las actividades de mano de obra intensivas. Y la Argentina necesita de las pymes, que son mano de obra intensivas. Ahora, tenemos en este cuadro los costos laborales. Observen los costos laborales de Argentina comparados con los de Brasil o con los de Chile. Por supuesto que también tenemos una mayor evasión previsional en las empresas chicas que en las empresas grandes, porque es el resultado de esto. Los mayores costos laborales en una empresa capital intensiva la sacan de la competencia frente a las empresas de capital intensivo. Esto creo que es importantísimo entenderlo. No es que voy a justificar la evasión, simplemente la estoy explicando. Si tenemos que pagar un costo laboral que es el doble que en Chile, es lógico que acá, para sobrevivir, muchas empresas tengan que evadir esta clase de impuestos. No evadirlos en cuanto a tener empleados fuera de regulación, simplemente porque parte de sus salarios se reciben de otra manera y toda esta clase de cosas que realmente generan inseguridad social, generan jubilados después que son mucho más vulnerables, generan una serie de carencias de los servicios básicos, de asistencialismo, etcétera. Entonces esto es gravísimo, pero tenemos que entender que no podemos tener un costo laboral mucho mayor que el de otros países. Esto creo que es una distorsión muy importante. Y también tenemos en este cuadro claramente explicado lo que es los impuestos que se cargan, no medidos sobre ganancias, medidos sobre ventas. Si uno está 100% en blanco, como es ahí la columna del medio, los impuestos pagados sobre 100 pesos de ventas alcanzan en una actividad agroindustrial pequeña a casi el 50%, 48,6. Estoy tomando un ejemplo. Algunos dirán que en su caso es 50 y otros dirán que en su caso es 40. Es altísimo. Es altísimo. Aún en el caso que esté eludiendo, pero hay ciertos impuestos que obviamente no se pueden eludir, el impuesto es altísimo, ¿no es cierto? O sea, nadie puede eludir todo, finalmente hay un insumo que tiene un impuesto incorporado. Entonces, estamos ante un sistema tributario complejo, inestable, costoso de administrar, y también con una cantidad de mecanismos de elusión, o sea, de evitar impuestos desde el punto de vista legal. Pero ¿quién sabe evitar impuestos legalmente en las pymes? ¿Cuántas pymes pueden tener una parte de su fábrica en San Luis para lograr cierta desgravación industrial o en el pasado? ¿Cuántas pueden realmente aprovechar los mecanismos de entrenamiento de personal? Son solo las empresas grandes las que pueden aprovechar eso. Entonces las empresas grandes terminan pagando menos impuestos proporcionalmente que las pymes. ¿Por qué? Porque tienen sus asesores impositivos que las pymes no se pueden permitir. Entonces la realidad es que nosotros estamos en una situación totalmente desventajosa. Acá tengo otra comparación de los sistemas tributarios. Y realmente la comparación de Argentina con Brasil y Chile es fuertemente desventajosa para nosotros. Yo les comento, para no entrar en todas estas disquisiciones que no me llevarían tiempo. Yo en la empresa que tenía, que es la representativa de los cálculos que le presenté antes, una empresa láctea pequeña, los impuestos representaban, incluyendo impuestos al trabajo, el 48% de la facturación. Imagínense que ya la mitad de la facturación se la llevan, o sea. Ahora, si yo hacía esta misma empresa en Chile,